Hola, muy pero muy buenas noches, felicidad para todos. Estamos arrancando en este día 18 de diciembre del 2025, ya en la etapa final de este año, el rumbo de Zampacho en los 150 años por A y B Televisión, para más de 12 o 13 poblaciones del suroeste de Córdoba, con el beneplácito de saber que todos ustedes en casa nos están acompañando como todos los jueves en este horario a partir de la hora 20. Ustedes saben que para comunicarse con nosotros los tienen que hacer a través de Facebook, en la red social. Mi cuenta, Diego Fernando Bueno, se inscriben y de ahí de alguna forma nosotros nos contactamos con ustedes y a la vez recabamos cualquier información o fotografía como lo suelen hacer. Les cuento también que estamos en YouTube, tienen que poner rumbo a los 150 años de Zampacho. Darío Martinelli ha confeccionado un logotipo gris con una ola negra, dice rumbo a los 150 años, y ahí están cargados precisamente los 63 programas primeros que hemos hecho. Hoy estamos al aire en el programa número 64, así que aparte de la red social Facebook, también estamos en YouTube, como les digo, con la alegría de 64 horas de televisión contando la historia de Zampacho. Sobre todo este programa tiene un poco el raconto, el análisis, el razonamiento de lo que hemos hecho durante este 2025, a la cual para nosotros ha sido de mayor beneplácito y por supuesto siempre agradeciendo a ustedes en casa que nos han acompañado desde agosto del 2024 y todas las auspiciantes comerciales y empresas y organizaciones que nos han acompañado. Así que de esta forma ha comenzado el programa número 64, el rumbo de Zampacho en los 150 años. Continuamos con este programa número 64 y estamos en... Bueno, voy a presentar una pequeña nota que tuve la suerte de que cuando terminé el programa del jueves pasado, me llamaron por teléfono y una señora cuyo nombre es Irma Gregorat de Beso Pianeto me comentó nada más ni nada menos que ella tenía una medalla de la Fundación del Hospital Caridad San Roque. Ahí Darío se la va a mostrar esa medalla. Esta señora, a través de sus parientes, logró que cayera en sus manos y que ella la tuviera. Esta señora, que es la mamá del Carlos Bocha Beso Pianeto, número 6 del Atlético Zampacho, por allá en la década del 80, y de Zulma, que son sus dos hijos, que con muy buena lucidez, a pesar, no teniendo sus 90 años, lo digo a pesar, que los llevan muy bien puestos, me agradó muchísimo, tuve un diálogo con ella personal, y en esta medalla, que les voy a leer lo que dice en el reverso, lo que está escrito en el reverso, y dice: bendición, piedra fundamental, Hospital de Caridad Zampacho, 19 de abril de 1914. Y del otro lado tiene la figura, también como se va a mostrar Darío, que dice Caridad. Esta señora, recuerda muchísimos hechos porque nació en el año 1935 y me impresionó los recuerdos que tienes, por ejemplo, a los 6 años, cuando uno de sus tíos fallece en Zampacho y lo velan en Colón y Rivadavia, donde estaba la tienda de Nito Bordese, y me recordó cosas que me emocionaron muchísimo, que me dijo que al frente tenía la Casa Segala y de la otra esquina estaba nada más y nada menos que el Hotel Italia, manejado por la familia Bordese, o sea, los primeros que tuvieron la familia Bordese. Ella me trae el recuerdo de eso. También me dice que después de velarlo, este señor, lo llevan a la iglesia. Pero me habla de la iglesia en 1941 aproximadamente. Ella tenía 6 años y se acuerda. Y el responso de sus exequias lo hacen en un galpón, porque la iglesia únicamente estaba en la parte central en ese momento. Después, merced a al trabajo que va a prodigar sobre la iglesia Juan Chinoto, la van a dar prácticamente semi-terminada para cuando ingrese en el año 48 Oscar Luque Llamosa. Esa iglesia, que tenía solamente la parte central, tenía un galpón en el costado que daba sobre la calle Belgrano, donde está actualmente
ahora en este momento es un jardín precioso que tiene el padre Osvaldo, pero allí en ese galpón que da con ese portón que da sobre la calle, sobre la casa de Cumín, allí lo velaron a este señor. Y me cuenta otros hechos interesantísimos con respecto al Hospital de Caridad San Roque, que ella, su abuelo, tenía una quinta pegada al Hospital San Roque. Recordemos que estaba situada en la calle Güemes, entre el lavadero de Manara y el barrio 25 de Mayo. Y ella recuerda, después del temblor, que quedó mucho, ese edificio quedó constituido durante mucho tiempo, y que ella como niña, quiso ir a jugar a esos escombros, y su padre no le permitió porque no había seguridad, porque el temblor lo había volteado y había producido muchas quiebres en su pared. Y entonces su padre no le permitió. Y como ella tiene su mamá que era 10, me cuenta otro hecho anecdótico que yo hablé cuando hablamos, de la carrera de 1947, donde el Gran Premio, que lo describimos de punta de Buenos Aires a Buenos Aires, no sé si recuerdan, no me acuerdo el número del programa, pero allí hablamos de que Zampacho tuvo un hecho luctuoso. Allí, frente atrás del puente del Matadero, allí fallece una persona. Y ella me contó los pormenores, que el don Eduardo Díez, que estaba con su sulky, le iba a llevar los alimentos a unos sobrinos que estaban trabajando en un campo cruzando la ruta. Pero él, unos momentos antes, se detiene y se le acerca un señor, ella no se acuerda nada más el nombre, como Jaco López. Se apoya en la rueda del sulky, y este señor Jaco López ve que el vehículo se acerca y bueno, de una manera accidental, y él logra retirar. Pero no obstante, ella me cuenta que tuvo la mala suerte de que el caballo, cuando se acercaba al vehículo, no se espantó. Si ese caballo se hubiese espantado, dice, hubiera salido el sulky y prácticamente el accidente no se hubiese ocurrido. Seguimos con nuestro programa 64 en este 18 de diciembre del 2025. Todos los programas para nosotros han sido obviamente de emoción, de análisis reflexivo, pero por ejemplo uno de los que a Raúl le motivó mucho fue cuando lo invitamos en la primera ocasión a Horacio Osana, que Horacio contó parte de la historia, cómo era precisamente esto. Ustedes nos han escuchado hablar muchísimas veces de esto. Este es el diario Comunidad, que se hizo en 1965 hasta 1971. Bueno, Raúl tenía ganas de que el propio Horacio Osana, entre los 12, 13 hombres que integraron este diario, reflexione sobre eso. Raúl. Sí, así es. Bueno, mi reflexión es la siguiente. Con el Horacio, el uruguayo Osana, me une una amistad de muchos años. Desde niño lo conozco, gran amigo de un amigo mío que se llamaba Horacio Jorge Medeot, mi hermano. Y bueno, hemos tenido muchos encuentros emotivos, reflexivos, y recuerdo en la niñez cuando prácticamente en su canchita de fútbol, yo era niño, más chico que ellos, y jugué al fútbol, y ese día estrenaban un botiquín, y prácticamente ese botiquín fue usado porque yo me caí y me raspé la rodilla, y bueno, todas las vendas y todo lo que tenían dentro del botiquín se lo hice gastar yo en ese momento. Bueno, esa fue una historia de él. Y bueno, con el uruguayo lo invité al segundo programa, recuerdo que lo invitamos, mejor dicho, porque era una persona muy laborioso, muy trabajador,
y muy generoso, o sea, una persona que sirvió en muchísimas instituciones, y si las enumero son muchas. Una de ellas fue Cáritas, el Club Atlético Zampacho, la cooperadora del Pisurno, la cooperadora de la Escuela San Martín, y bueno, por eso consideré que era uno de los programas, que era el número 2, consideré que era necesario repetirlo. Vos eras uno de los primeros integrantes del comunidad. Sí, así es. Nosotros todos los miércoles, ahí en la casa en ese tiempo existía Dalmazo y Neuburger. Y ahora está Bollino ahí. Entonces nos juntábamos a comer un asado todos los miércoles como una peña, así, digamos, ¿no es cierto? Y bueno, dijimos, pucha, pero mira vos, estamos acá todos los miércoles, ¿por qué no hacemos algo para ¿cómo es? Para que el pueblo sepa, tenga un medio de comunicación, una forma de informarse, de hacer algo por el pueblo, ¿no es cierto? Y bueno, nació la idea de ese grupo de hacer comunidad. Bueno, estaban, o sea, la idea era muy noble y bueno, y eran un grupo de jóvenes que se sentía que quería ser útil a la sociedad de Zampacho, comunicando lo que ocurría, porque no teníamos ningún medio de comunicación en ese momento. No había nada de nada. No había nada. De esto te estoy contando hace 60 años. 60 años. Porque el primer número que salió fue un 20 de junio de 1965. Exactamente. Eso es. Y bueno, cada uno, nosotros lo hicimos sin fines de lucro. Lo hicimos para que el pueblo se enterase, porque había, por ejemplo, un club que tenía, bueno, fútbol, básquet, tenis, nadie se enteraba, había nacimientos, había bautismo, había un montón de acontecimientos y nadie lo sabía. Solamente eso se reunían, por ejemplo, en un bar a comentar, pero trascendía ahí nomás, ¿viste? Entonces nosotros queríamos tener un medio que sea abierto a toda la comunidad de Zampacho, ¿no es cierto? Y que fueran fuentes fidedignas. Fuentes fidedignas. Es muy lindo y muy importante lo que nos estás relatando, porque en esa gente lo que primero era, pues, dijiste sin fines de lucro, eso fue hermoso para mí, y dijiste que era un bien solidario y que transmitía las cosas que ocurrían en el pueblo en ese tiempo. O sea, es importantísimo, porque si no todo quedaba en la nada, y bueno, y siempre la prensa escrita, como a través de comunidad, quedó grabado. Gracias a Dios que quedó grabado y tenemos la información de aquel año. Y tenemos claro. Y bueno, y cada uno de los integrantes, que en ese tiempo apenas apareció, habremos sido, calculo, unos 10 más o menos, cumplía su rol. Exactamente. Uno hacía la carta al lector, otro hacía deporte, otro hacía cine, otro hacía qué sé yo, publicidad. Publicidad. Yo en ese tiempo era cartero y levantaba las publicidades y las cobraba al mismo tiempo. ¿Viste? Porque me facilitaba hacer esas cosas. Entonces me dedicaba a eso. Muy bueno. Y por ejemplo, el doctor Ruiz Lamená, porque ¿cómo es que se llama? Propiedad intelectual, nos exigía tener un director. Pero ahí nadie era ni secretario, ni
No había una comisión no había, verticalista, digamos. Todos éramos iguales. Claro. O sea, lo que queríamos nosotros era difundir las noticias del pueblo. Sí, muy bueno, muy bueno. Sí. Era muy bueno y muy elogiable, lo que, como recién te dije. Bueno, y no tenían ninguna sede, ¿no es cierto? ¿O sí? No, en principio lo hicimos en la casa de ahí de los Dalmazos. Nunca tuvimos sede. No, nunca, porque nunca, si nos alcanzaba justo para pagar la impresión, porque, viste, era cara, a veces los avisos publicitarios, la gente a veces no hacía tanto tampoco, y bueno, pero siempre más o menos fuimos rumbeando. El tema fue así, entonces más o menos unos 2 años lo hicimos ahí en los Dalmazos y Neuburgen, y después lo hicimos en la casa de tu papá, ahí de Benaín. De Benaín, sí, en el salón. Sí, recuerdo ahí. Ustedes no se acordarán de todo eso, ¿no? Era una tienda que se llamaba La Liquidadora. Claro, esa es La Liquidadora, sí, de don Juan Benaín y de la Madame Benaín, que fue también profesora de francés mío en el secundario. Claro. Y tengo unos gratos recuerdos de esa mujer, porque en ese tiempo en el secundario se enseñaba 3 años inglés y 2 años francés, sí. O a la inversa. Sí, es así. Y bueno, y después fuimos ahí, porque, bueno, un poco para no embromar tanto a esa gente. Así después fueron entrando y saliendo gente, porque eso era una comunidad abierta para todo el que quisiera participar y que quisiera traer inquietudes y que quisiera, qué sé yo, colaborar con comunidad, lo pudiera hacer. Así que después se fueron incorporando mucho, también fuimos cambiando de directores, porque era una cosa, el doctor Ruiz Lamena vuelve a Mendoza, su ciudad natal, y después queda Pedro José Hernández, creo que queda. También tuvo Efraín Virgilio Pucheta como director, Pedro José Hernández, Horacio Jorge Mediot, mi hermano, Horacio Osana y Aldo Juárez, que son los directores. Juárez, si omito alguno, creo que lo estoy diciendo todo. No sé si Jeremías creo que no estuvo, pero no bueno, estuvo. Pero fueron los distintos, como vos decías. Ahí no había ningún jefe, ni la comisión no era verticalista, era todo horizontal, o sea, todos opinaban. Exacto. Eso era maravilloso, por eso el grupo existió, lamentablemente. Y con respecto a la impresión, ¿dónde les hicieron las impresiones? Bueno, las primeras impresiones se empezaron a hacer acá en imprenta de Hugo Vicario, imprenta reflejo se llamaba. Imprenta reflejo. Ahí hicimos 3 o 4 números. Después entra Tello, no sé si ustedes se acuerdan de Alberto Tello, que él era en ese tiempo agente del diario La Calle. Ajá. Y entonces por intermedio de él lo empezamos a imprimir con cliché y todo, lindo. Sí, progreso bárbaro. Un progreso bárbaro. Empiezan las primeras fotografías, con todo eso. Fotografías, con todo, ¿viste? Sí. Tomó un realce bárbaro, aparte el diario en una dimensión más grande, más fluida, más linda. Y bueno, y después lo seguimos cuando el diario La Calle se funde, viene el que está ahora, ¿cómo que se llama? De Río Cuarto. ¿Mació? La imprenta Mació lo continúan con él. Sí, con Mació, sí. Claro, con Mació continúa la con impresión. Con Mació seguimos la impresión. Porque vos preguntaste el diario de La Calle, sigue el Puntal después. El Puntal al último, fue lo último que yo creo que hicimos. Algunas ediciones. Unas ediciones últimas ya cuando ya dejamos. Y yo no me recuerdo bien, pero son ¿cuántos años? Son 7 años. 7 años. O sea, nace el 20 de junio de 1965
y termina el 30 de octubre de 1972. Sí, con, yo el para número, la fecha no. con el número 104 ejemplares. 104. Por momentos, Comunidad era únicamente un periódico mensual, Sí. y no me acuerdo en qué meses, fue quincenal. ¿Te acordás? Sí, Fue quincenal, sí, o sea sí, que sí. se hacían dos ediciones al mes. Al mes. Y bueno. Ahí sí. Eduardo Travaglia y compañía, con la seguridad de siempre. Fotoestudio Cumín, talleres gráficos Cumín, artículos de oficina, plastificados, anillados, álbumes, cuadros, factureros AFIP, folletería, cartelería, gigantografías, impresiones láser color y plotter, servicio de pago online y Western Union. Muchos años trabajando en familia. Belgrano 459, horario comercial, Zampacho. Pablo Mediot, servicio para el funcionamiento de tu celular, computadora, tablet en varias modalidades. Se crean artesanías 3D. Se realizan impresiones, copias en blanco y negro y colores. Llámalo al 0358 154 199 761. Las Heras 494, Zampacho, Córdoba. La Municipalidad de Zampacho acompaña este proceso histórico encaminado hacia los 150 años de la Fundación, fomentando la difusión de la historia de nuestra población, rica en matices y sintiendo orgullo por lo que representa. Movicorsa, servicio de movimientos de tierra en gran escala con máquinas viales, nivelación de suelos en terrenos y espacios similares, alquiler de contenedores para desechos de escombros y materiales similares. Disponemos de una flota de máquinas viales y camiones. Ruta Nacional número 8, entre Rivadavia y Moreno, 03582 64 91 70, 03582 464 563, Zampacho, Córdoba.
Municipalidad de Coronel Moldes, trabajando para una ciudad en constante progreso, con orden y armonía al servicio de todos sus habitantes. Estamos pensando la ciudad que nos merecemos, porque somos orgullosamente moldenses. Municipalidad de Coronel Moldes, más para Moldes. Empresa Osana, servicios fúnebres. En los momentos más difíciles, la contención de un grupo de personas preparadas para esto. Flota de vehículos y salas velatorias equipadas. Servicio de nichos y depósitos de urnas para el descanso eterno. Nos conocen hace muchos años. Boulevard Sarmiento, esquina San Martín. Urgencias 0358 156 010 149. Pagos con tarjetas. Zampacho. Consultorios Mediot. Servicio de salud, 4 ramas de la medicina: odontología, nutrición, psicología, psiquiatría. Seriedad y experiencia. San Martín 132, Zampacho, Córdoba. Fijo 410-300. Cerealistas Moldes. Acopio de cereales, agroinsumos, agroquímicos, logística propia, fertilizantes. Una verdadera empresa. Avenida Agustín Tosco 336. Teléfono fijo 03582 481 308, Coronel Moldes. Y en Zampacho, San Martín 380. El Uruguayo Deportes, indumentaria deportiva, calzado, marcas Nike, Reebok, Fila, Topper, Puma, Adidas, abrigos de invierno, ropa para verano, todos los modos de pagos actuales. Boulevard Sarmiento 130, teléfono fijo 410-034, Zampacho. Volvemos de la pausa en nuestro programa El Rumbo de Zampacho en los 150 años. Nosotros le contamos, y la historia lo ha marcado, que en los 150 años, en la historia de la población, obviamente, y como lo venimos narrando, desde el 2024 esta parte, se han dado un montón de hechos importantísimos. Y teníamos hábito y teníamos costumbre. En la década del 80, en Canal 13 de Buenos Aires, a la noche, tenía un rating muy alto, más del 50% en algunos momentos, la comedia de Dario Vittori. Dario Vittori era un humorista argentino de ascendencia italiana, con todos los comportamientos y los rasgos que nosotros tenemos, que ustedes lo están viendo en cámara. Ahora, ¿qué pasa? Fuera de la comedia que nos
mostraba por la televisión, ellos salían a hacerlo en el formato teatro, el mismo elenco. A Darío Vítori lo acompañaba Beatriz Targo, Gabriela Acher, Cristina Alberto, Esteban Dupont, Ernesto Anchar. Tenían un elenco rotativo y era una comedia, era algo simpático, todo lo que pasaba dentro de una casa de familia, con todo lo bueno y lo malo que pasaba, encarado de un ángulo del humor, de la comedia, como ustedes lo están viendo. Ya Darío va a poner un rato el audio completo de las imágenes. Y bueno, ¿qué pasó? En uno de los momentos que salen a hacerlo por toda la República Argentina, el elenco de golpe y porrazo estaba en Río Cuarto luego de haber actuado. Y vienen y se instalan aquí en el Hotel Porazo. Entonces Ernesto Anchar, que era Pedro Anchar, perdón, el que era actor, pero también era el representante, viene y se lo ofrece al Atlético y se lo ofrece a Confraternidad, y ninguno de los dos lo aceptan. Hubo una situación doméstica la cual llega en manos de la Asociación Vecinal Barrio Pueblo Nuevo, pero resulta que Roberto Fernández, que había sido hasta hace poco el presidente, se vio impedido, entonces tomó la posta de la transacción Omar Severo Vega, el pelado, que fue quien se sentó con el propio Darío Vítori y con Ancha. Pero ¿cuál es el tema? Que me guardé el ribete. La actriz que venía y la obra era Doña Flor y sus dos maridos. Doña Flor, en este caso, y con el elenco rotativo, era nada más y nada menos que Ambarla Fox, una vedette de los años 70 y 80, era la mamá de Reina Rich, con un cuerpo escultural, y todos saben que el teatro de revista, hasta no hace muchos años, incluso en la actualidad, prácticamente con los cuerpos de esas mujeres aparecían con un 90% desnuda, con las plumas, tapándose la parte íntima adelante y algunos en el resto del cuerpo, todo totalmente descubierto. Y bueno, para los años 70 era un cierto audacia, sacrilegio. Pero resulta que pasó, que lo terminan haciendo la Asociación Barrio Pueblo Nuevo en el Salón de Confraternidad. Y ahí estaba llena la sala. Hombres y mujeres, fueron todos los maridos, porque en otro momento vos, Raúl, me contaste que se repitió la historia con la misma obra, pero estuvo en el Marconi, que no sé si fue antes o después, no tengo registrado el evento. Después. ¿Después? ¿Eras presidente del club? ¿Del cine? Sí, estaba en presidente del cine. ¿Y cómo lo hicieron esa vez? ¿También pasó lo mismo? Claro, se llamaba Donde duermen dos, duermen tres, que los actores principales eran Darío Vítori y Cristina Alberós. Claro, ahí estaban rotando. Estaban rotando, ¿viste? Y bueno, lo hicieron en Marconi también, pero no era tan... No, en este caso sí, era una desnudez total, pero lo curioso que todos pensaban, y Omar Vega, el pelado, me contaba que cuando se sentó a hacer la obra con Darío Vítori tuvo mucha duda, porque claro, iba a aparecer una mujer desnuda en los años aquellos, al final de los años 80 en San Pacho, en el Salón del Cine 19 de noviembre, con Fraternidad. Pero resulta, ¿cuál fue la historia? Estaba lleno, todos los maridos con las mujeres se sentaron. Ustedes van a tomar dimensión, arreglaron cuando se sentaron, el 30% de la recaudación quedaba para la Asociación Vecinal del Barrio Pueblo Nuevo y el 70% se lo llevaba la obra de Darío Vítori. Para que ustedes tengan promedio, recuerden en casa, no sé, Raúl, vos, un sueldo mínimo básico en San Pacho en aquellos años 80 eran 13 pesos, más o menos. No me acuerdo. Bueno, una casa que te prestaba un crédito, el Banco Hipotecario Nacional o el Banco Nación, para hacer una casa, 70 pesos. ¿Sabe cuánto ganaron esa noche? Con el 30% de la asociación vecinal, 180 pesos. Valdría decir que era el valor de 2 casas y media. Llevado a plata de hoy serían casi unos 150 millones de pesos. Más o menos, haciendo un cálculo estimativo de ahí de una minoridad. La cuestión que estaba llenísimo, la desnudez todo el mundo se olvidó, eran hombres y mujeres, la Asociación Vecinal Barrio Pueblo Nuevo juntó esa plata. Cuando termina la obra, personalmente el propio Darío Vítori, con Ernesto Anchar, el representante que fue actor, le dio la plata a Omar Vega, se sentaron, no sé si fue en el Hotel Porazo, ellos estaban alojados ahí,
y la historia terminó redondita, pero bueno, fue una comedia nacional de los tantos espectáculos que vinieron a San Pacho, como también Raúl cuenta que hubo otra repetición de la misma comedia de Darío Vittori, y bueno, como han podido escuchar recién las imágenes que Darío se lo mostró, cómo era un poco la escenografía, el libreto que tenían, y queda como una anécdota simpática de que también en San Pacho este tipo de espectáculo, como ustedes saben, se emitía todas las noches por Canal 13 de Buenos Aires, nada menos, el canal del Grupo Artear, a las 10 de la noche, y esa misma gente, ese mismo elenco salió a los teatros de Argentina y también estuvo en San Pacho, y por supuesto se lo estamos contando en este programa al final, haciendo un repaso de este 2025, el rumbo de San Pacho en los 150 años. Otra de las historias que acordamos en recordar fue nada más ni nada menos que el programa número 21, donde ahí lo tenemos a mi vecino, actualmente mi vecino, Juan Payo Carbonari, que bueno, ese sí que le ponía pimienta. Yo sé que ahora algo de con pimienta hace, pero le ponía pimienta a los vehículos. Juan el Payo Carbonari, como lo conocimos todos, fue un representante sanpachense de fuste, que aquí empezó a correr en los rallies, si está bien, rallies creo que se dice, ¿está bien? Sí. En los rallies sanpachenses, donde le ponía mucha adrenalina, mucha fuerza, y bueno, manejaba como los campeones. Pero este hombre, en un momento determinado de su vida, que él lo va a contar después cuando vemos, decide trasladarse al sur. Pero él va al sur como jugador de fútbol, no como automovilista o como acompañante. Y allá tiene la suerte que Horacio Santangelo es vecino de él y lo ve al Payo, creo que así la historia, después ahí algo se cuenta, de que lo ve al Payo trabajando peleándola duramente con un jabalí. Horacio Santangelo lo invita a ser acompañante y bueno, después la historia del Payo es riquísima, fue acompañante de él y bueno, de algunos otros más que no me acuerdo. Sí, hay que recordar, ¿no? Por ahí siempre terminamos haciendo algo personal. Yo le agradezco públicamente a él porque es un tipo que llegó a estar considerado, no lo digo yo, eso, entre los 5 mejores navegantes rally de Argentina. Salió campeón nacional con Chirola Suriani del sur, después con Alejandro Cancio, en uno con un Renault Clio y en otro con un, yo creo que era no sé si era un Toyota Corolla o un Datsun, no me acuerdo cuál de los dos autos era, ya en eso se me ha escapado. Lo he visto sentado, obviamente, compartiendo con todos los grandes, muy de palmearse, de abrazarse, de cargarse con el Gabriel Reyes, el Loco Reyes, con el Chirola Suriani y también con el Coyote Villagra, que fue campeón nacional y fue campeón mundial de rally, que es de la Cumbre Córdoba. Todo ese ambiente tuve la oportunidad, gracias a él, en La Rioja, en Catamarca, de compartir cuando se hicieron los rally nacional. Bueno, el Payo se destacó, estuvo entre los... Y me consta también que José María Volta lo acompañó a nada más y nada menos que a Jorge Recalde. Fue considerado el padre de todos los navegantes rally de Argentina, lo respetaba mucho al Payo, eso me consta porque lo he visto yo en conversaciones fuera de la carrera, así que por eso digo, ha sido un competidor de fuste que hemos tenido en San Pacho y como les digo también, y siendo redundante, me parecía importantísimo contar esta historia, coincido con el Raúl plenamente, porque la adrenalina de ser un navegante rally, ir a 200 kilómetros por hora y cantarle al piloto, en este caso el Chirola Suriani primero, a Santangelo en el inicio y después a Alejandro Cancio, fue nada menos que hermoso y ustedes lo están viendo precisamente en las imágenes y se lo estamos contando también en este programa número 64. Juan Alberto Payo Payito Carbonari. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andás? Muy bien. ¿Te complica el Juan Alberto? Sí, la verdad que es complicado el nombre. ¿Qué decís? Empecé a jugar en San Pacho y en el 75 me fui a jugar a Río Negro. ¿Al fútbol? Al fútbol. Mira vos. Y terminé corriendo en auto. Bueno, o sea, tu historia es muy rica, ¿no es cierto? Has estado en muchísimos lugares, has corrido muchas carreras, pero me gustaría que hagas el enganche que me contaste fuera de cámara, y lo que te llevó, o sea, te fuiste al sur, ¿a qué lugar? ¿Villa Regina? A Villa Regina. Sí.
y allí como ibas a jugar al fútbol. Sí, fui a jugar al fútbol. Fuiste a jugar al fútbol. Sí, ya me había arreglado con el club. En esa época me daban un Java, el hotel y el sueldo. O sea que andabas bien. Sí, para jugar. Y ahí conocí a Sant'Angelo, que vivía a la vuelta de mi casa, y no jugué nunca al fútbol. Devolví todo y me fui con Renato. Pero o sea que ya tenías un pequeño contrato por el fútbol también. Sí, sí. No me digas, qué bueno, eso no lo sabía. Bueno, esa es otra parte, otra faceta de tu vida que es muy interesante, muy importante. Bueno, y ahí con Sant'Angelo, que es un viejo corredor, vos tuviste una historia con él primero, que me contaste también. Me gustaría que la contases. Mira, Sant'Angelo eran dos hermanos, Horacio y el Hugo, que corrían, en esa época se corrían los rallies largos, ¿viste? Que se largaba acá en Córdoba y terminaba en Río Negro. Y yo era hincha de ellos, de los Sant'Angelo. Y cuando yo llego a Regina, el Horacio vivía en la esquina y yo vivía a mitad cuadra acá, a 1,5 cuadras ahí estábamos. Y yo cuando llegué empecé a correr en auto, empecé a cazar chancho. Ajá, o sea. Y se me arrima él un día y me dice, ¿vos sos Carbonari? Sí, le digo, yo soy Carbonari. Me dijeron que cazás chancho a cuchillo. Sí. Dice, ¿no me invitás? Le digo, vamos, el viernes me voy. Vamos, nos fuimos. Llegamos a Chimpay, ¿viste? Donde está la cuna de Seferino Namuncurá. Llegamos a la isla, ¿viste? Estábamos ahí, le digo al Horacio, mira, los perros están inquietos. Están los chanchos acá cerquita. Vamos. Y salimos. Y ahí agarré un chancho, yo lo prendí los perros y lo maté a cuchillo. Y ahí él se emocionó, ¿viste? Dijo, vos sos un loco bárbaro. Y le digo, no, así es la forma de hacerlo. Bueno, estábamos en eso, desaparecieron los perros de nuevo. Otro chancho más, le digo al Horacio. Hay otro chancho más. Y fuimos. Otro chancho más. Y me dice, loco, ¿no querés correr rally? Qué bueno. Le digo, qué sé yo, hermano, yo más de una regularidad acelerada que hacíamos acá, ¿viste? Le digo, cantar la hoja, todo eso nunca lo hice, ¿viste? No. Me dice, bueno, ahora estábamos en Chuele, no, en Chimpay. De ahí nos fuimos a Chuele, de Chuele nos fuimos a Beltrán, que se hizo el Mundial del 83 por esa ruta. Ajá. Y de Beltrán nos vinimos a Regina, por atrás, por la parte de la tierra, que veníamos a fondo, ¿viste? En un pueblo, no me olvido nunca. Y me dice, ¿y cómo te sentís? Le digo, la verdad es que me siento bien, porque viene manejando Sant'Angelo. Le digo, bien, y otro me bajo. En la primera curva me bajaba. Muy bueno eso. Me dice, loco, no, dice, vamos a correr juntos. Digo, qué sé yo. Y ahí empezamos a correr en auto. Pero vos también tuviste una pequeña experiencia aquí en San Pancho con los rally que organizaba este club social. Claro. Vos ya habías corrido, pero no como navegante, sino como eras piloto. No, piloteaba, viste, acá en San Pancho andaba en la moto del Cacayo Rossi, se la sentaba yo. Sí. De los Mores. De los Mores. Y después me senté una vez como eran los Forte Preparación Libre. De Bulnes. Claro. Y después con el Roberto Porazo, que está la nota esa con Roberto, ahí arrancamos que los de la Ford le daban el apoyo a Roberto y entonces hicimos una carrera junto con Roberto. Un rally acá. Sí, ese de regularidad acelerada. Regularidad acelerada, claro. Que eso fue... me acuerdo que participé yo también en la regularidad no acelerada, la simple, sí. 1 o 2 carreras, y después hicieron la acelerada que el nivel mejoró, ¿no es cierto? Ese tipo de espectáculo mejoró porque se prendieron muchísimos zampachenses y gente de afuera. Y había una curva allá en la ruta que me acuerdo que un Dodge 1500 se dio vuelta. ¿Sí? No, nosotros fuimos con el Gabriel Martín. Sí, ¿eran ustedes? Vinimos, yo venía, estaba el Regata, el Fiat Regata. Sí. Estábamos en el equipo Sebel, entonces me lo dan para que lo probemos. Sí. Y yo lo llamo a Gabriel para que representarlo acá en San Pancho. Y vino Gabriel de Río Negro. Ajá. Y bueno, ya abríamos la ruta nosotros. Sí. Pero se nos volcamos, se nos cortaron todos los tornillos del volante del motor. No me digan. Cuando doblamos, que necesitamos acelerar, no teníamos para acelerar, se dio vuelta. Se dio vuelta la verdad. Y yo había dejado a mi vieja ahí porque era el lugar que íbamos a andar despacito. Casi la mato a la pobre vieja. O sea, claro, tuviste esa experiencia zampachense y ya, bueno, después allá enganchaste muy a lo grande, ¿no es cierto? Algunos de los rally importantes que vos corriste, ¿me podés nombrar algunos y
Yo tuve la suerte, gracias a Dios, de correr en todos los equipos oficiales los mejores. Estuve en Chevelle con el gringo Bechan, estuve en el equipo ¿cómo se llama? De La Rioja, de Mene en competición. Fuimos 5 años campeón argentino ahí. Muy bueno. Después estuve en el equipo Tango, que es el de Nalbandián. Estuve en todos los equipos grandes. En el equipo de Mene en competición saliste campeón argentino. 5 años. ¿Y quién era el conductor? El Chirola Suriani. Lo hice yo de chiquitito. Yo corría con Sant'Angelo y él andaba, tenía 6 años. Y andaba y me decía, yo con 6 años voy a correr con vos. Mira, yo le decía, iba a correr conmigo. Y mirá, terminamos corriendo y fuimos campeón argentino. Qué bueno. Las experiencias de este zampachense son extraordinarias. O sea, bueno, la verdad que me quedo corto con las preguntas que te estoy haciendo. También me hablaste de un rally mundial que participaste, no sé en qué año, pero... En el 83. En el 83 me dijiste también, sí. Y ahí corriste con los mejores. Sí, ahí salimos segundo, salimos décimo en la general y segundo en la clase. Corría la Michel Mouton, los Lancia, los Audi 4. Nosotros reíamos, ¿viste? ¿Y usted con qué corría? Con un R12. No. Sí. No, es increíble. Sí, con un R12. Te comento, se largó en el Automóvil Club de Buenos Aires. Sí, mira. Se largó de ahí. Vinimos a La Pampa, de La Pampa a Chelforó, Chuelechuel, Beltrán, General Roca. Esa fue la primera etapa. No, qué lindo. Viste, toda la noche fue todo. Al otro día fuimos a San Martín de los Andes. Viste, se largó desde Roca a Bariloche, vendría a ser. Pero íbamos por adentro, Paso Córdoba, el Portezuelo, viste, todo nevado. Todo nevado. Qué hermoso. La última etapa nos quedamos sin cubierta, porque era todo nieve y se rompieron. Y cuando se rompieron veníamos con las llantas solas, no sabes lo bien que venía el R12. Lo que no se podía disparar. Mira vos. Y la subida, los Lancia, viste, al tener tanta potencia no subían. Mira vos. Por la potencia que tenía, y nosotros en el R12 íbamos para arriba, viste. Así se... Y nos reíamos, viste, lo había dado la tentación con el Rubén del Campo. Y le digo, Rubén, mirá cómo los pasamos estos, son unos pichichos, decíamos nosotros, ¿viste? Claro, no podían, por la tremenda potencia que tenían, se quedaban en el hielo. Y así fuiste ganando posiciones para ubicarte en esa hermosa posición. Largamos la última etapa, la largamos, Bariloche. Se corría del Villa Traful, el Portezuelo, y terminábamos en el Nahuel Huapi. Una etapa, era todo nieve. Veníamos cuarto ahí. Venía ganando el Chimango Esquerra, que era de Bariloche. Larga el Chimango, agarra el hielo y se va al monte y se queda metido en el monte. Quedamos tercero. Venía primero, ahí que pasó a ganar, que corría con Quiro, no me acuerdo el nombre ahora, que larga del Portezuelo y se pega. Y queda Carlitos Celi primero y segundo nosotros. Ay, buenísimo. Claro, te imaginas, nosotros desesperados. Ya estábamos llegando a Nahuel Huapi. Y le digo al Rubencito del Campo, le digo, Rubén, ni se te ocurra acelerar, hermano. Estamos segundos, basta ya. Estamos segundos. Y vamos a ver, estaba toda Rocas, Regina, Chuel, todo esperándonos. Tenían una alegría porque a mí me querían, me adoraban, ¿viste? Mira, bueno. Y ¿cómo se llama? Y quedamos segundos esa carrera. Segundo, bueno, buenísimo. En la clase nuestra y décimo en la general. Bueno, eso nos habla de la actitud de nuestro navegante Juan Alberto Payo Carbonari, ¿no es cierto? De la capacidad que tuvo indudablemente que es una persona, como lo estamos viendo, con muchísima personalidad y mucho ahínco y mucha fuerza y muchas ganas de hacer cosas, ¿no es cierto? Porque todo lo que ha hecho representándonos. ¿Te acordaste mucho de San Pacho? Toda la vida. Bueno, eso es toda la vida. Hermoso para todos los que estamos aquí, sí. Es hermoso. Y bueno, mis felicitaciones por haber hecho ese currículum que es muy interesante para todos nosotros. En el Mundial que se nos prendió fuego el Clio, la veníamos ganando también en los Mundiales y se nos prendió completo. Están los videos, entré en YouTube y están los videos que se nos quema el Clio. Y después cuando volcamos en la última etapa con la Megane, veníamos ganando y teníamos que salir décimo
para que la Renault sea campeona del mundo. Y veníamos ganando y lo volcamos y no lo pudimos salir. ¿Sabe quién nos salvó a las papas? El Lanchita Vicio. El Lanchita Vicio, yo lo venía 2 por el Lanchita. Y yo salía a la calle y le decía, vení primero, anda despacio. Si no, nosotros nos echaban, porque la Renault no era campeona del mundo. Mira vos. O sea que ese es otro rally que contás. Otro mundial fue ese. Otro mundial. O sea, ¿y cuánto? ¿Tenés varios mundiales? Y 4. 4, qué buenísimo. Buenísimo, eso es maravilloso, ¿no es cierto? Igual que los rallies de la Hermandad allá en Tierra del Fuego, todo nieve, barro. De eso también tengo 4, de esos gané 2. O sea, generalmente corriste en el sur del país. Acá, para el norte no. No, estuve en todos lados. Estuviste en varios lados. Sí. Yo corrí en la Argentina toda. Chile, corría el nacional, el argentino, el chileno y el zonal. Todos los meses. Tenía 3 carreras por mes. Después corrí Uruguay, Paraguay. Totalmente. No. Muy bueno. Se lo estamos... te estamos preguntando bien en profundidad todo tu capacidad, ¿no es cierto? Y todo tu ímpetu deportivo que tuviste a través de todas tus carreras. Y bueno, nos decís que recorriste el país, es hermoso. Sí, viejo. Tengo 422 carreras en total. Buenísimo. Y tengo 29 vuelcos. 29 vuelcos. Sí. Uno en San Pacho. Uno en San Pacho. Bueno. Uno en San Pacho. Pero bueno. Gracias a Dios siempre bien. Siempre bien. Sí. O sea, porque bueno, tenían la jaula antigua, sí. toda la seguridad. Palos asquerosos, viste, eso de venir a 200 y pegarte. Y venir, eso es lo que es el rally. El rally cuando largás, para como nosotros, con el Chancho Reyes, cuando le ganábamos, viste, todas las carreras del Gabriel, largábamos con el Chirol y decíamos, a cajón cerrado vamos, Claro. No perdonábamos nada de nada en ningún lado. Y tu función es, como navegante es, eso sos prácticamente el piloto. El alma del equipo. El alma del equipo, ¿no es cierto? Sos el técnico que le vas regulando sí. y vas cantando. Cantar los lomos, los saltos, todos los accidentes que tiene la derecha, la izquierda, todos los accidentes del camino, vos se lo cantas al piloto. ¿Y el eso? piloto pasa a ser un robot. ¿Y te dan una hoja de ruta eso? La escribí. Ahora se pasa 2 veces. La escribí y la repasás. Y no vas nunca más. Si te enganchas, te echan. O sea, vos podés... A nivel nacional, a nivel zonal ahora, 2 veces te dan 2 pasadas. Una la escribí y la otra la repasás. Lo tenés que hacer directamente en situ, o sea, ir con el vehículo y... No, vamos en una camioneta. Vas en una camioneta. En una camioneta. Y claro, ese trabajo era muy especializado. Claro, es la ventaja que tenemos los que tenemos mucha experiencia. Somos en todos lados que vamos, somos del pueblo, por ejemplo, ¿viste? Vos decís, vienen chicos nuevos que hacen la hoja y la hacen mal, nosotros no. A dónde vamos, somos del lugar, ¿viste? Porque hacemos la hoja perfecta. Claro, o sea, eso es importantísimo, ¿no? Y solamente 2 veces, mira, vos creías que vos tenías la oportunidad de hacerlo más veces, ¿no es cierto? Pero bueno, está bien. No, 2 veces, escribí y repasar.
Eduardo Travaglia y compañía, con la seguridad de siempre. Fotoestudio Cumín, talleres gráficos Cumín, artículos de oficina, plastificados, anillados, álbumes, cuadros, factureros AFIP, folletería, cartelería, gigantografías, impresiones láser color y plotter, servicio de pago online y Western Union. Muchos años trabajando en familia. Belgrano 459, horario comercial, Zampacho. Pablo Mediot, servicio para el funcionamiento de tu celular, computadora, tablet en varias modalidades. Se crean artesanías 3D. Se realizan impresiones, copias en blanco y negro y colores. Llámalo al 0358 154 199 761. Las Heras 494, Zampacho, Córdoba. La Municipalidad de Zampacho acompaña este proceso histórico encaminado hacia los 150 años de la Fundación, fomentando la difusión de la historia de nuestra población, rica en matices y sintiendo orgullo por lo que representa. Movicorsa, servicio de movimientos de tierra en gran escala con máquinas viales, nivelación de suelos en terrenos y espacios similares, alquiler de contenedores para desechos de escombros y materiales similares. Disponemos de una flota de máquinas viales y camiones. Ruta Nacional número 8, entre Rivadavia y Moreno, 03582 649170, 03582 464-563, Zampacho, Córdoba. Municipalidad de Coronel Moldes, trabajando para una ciudad en constante progreso, con orden y armonía al servicio de todos sus habitantes. Estamos pensando la ciudad que nos merecemos, porque somos orgullosamente moldenses. Municipalidad de Coronel Moldes, más para moldes. Empresa Osana, servicios fúnebres. En los momentos más difíciles, la contención de un grupo de personas preparadas para esto. Flota de vehículos y salas velatorias equipadas. Servicio de nichos y depósitos de urnas para el descanso eterno. Nos conocen hace muchos años. Boulevard Sarmiento, esquina San Martín. Urgencias 0358 156 010 149. Pagos con tarjetas. Zampacho. Consultorios Mediot. Servicio de salud, 4 ramas de la medicina: odontología, nutrición, psicología, psiquiatría. Seriedad y experiencia. San Martín 132, Zampacho, Córdoba. Fijo 410-300. Cerealistas Moldes, acopio de cereales, agroinsumos, agroquímicos, logística propia, fertilizantes, una verdadera empresa. Avenida Agustín Tosco 336, teléfono fijo 03582 481 308, Coronel Moldes, y en Zampacho, San Martín 380.
Uruguayo Deportes, indumentaria deportiva, calzado, marcas Nike, Reebok, Fila, Topper, Puma, Adidas, abrigos de invierno, ropa para verano, todos los modos de pagos actuales. Boulevard Sarmiento 130, teléfono fijo 410-034, San Pacho. Volvemos con todos ustedes y gracias en este 18 de diciembre aquí por A y B Televisión para más de 10 poblaciones del suroeste de Córdoba y agradeciendo un poco a todos ustedes. A mí, en lo recordatorio, creo que en lo que, bueno, de acuerdo a mi edad y en la última etapa, podemos decir estos 150 años, recuerdo muchas cosas, entre ellos Blue Discotheque, el molino de Pasoli, que yo obviamente esa época no lo vivía. Recuerdo los rally o las carreras de regularidad que organizó el Club Social Progreso, Blue, como dije. Pero una de las cosas que más recuerdo, que desde muy chico me iba, era verlos tocar y escuchar a los Coléricos. Todavía no hemos completado la historia, tenemos todavía la otra parte de los 4 muchachos que invitamos, a Víctor Mañago, a Delfina Amaya, a nuestro querido amigo Raúl Zagardoy y por supuesto me está faltando uno, al Mingo, a Héctor Domingo Amaya, gracias Raúl, a ellos 4 que son el puntapié. ¿Por qué? Porque bueno, como todo, yo creo que los comentarios de las madres siempre influyen, terminan. Yo recuerdo, mamá, ¿dónde te vas? Y nos vamos al Atlético, al club, al Confra, porque tocan los Coléricos. Y bueno, verlo bailar a mis padres, a la gente, escuchar la música de ellos me llegaba, a mí siempre la música me gustó y eso me quedó grabado en la retina. Y durante muchísimos años, viviendo lejos de San Pacho, en Catamarca y La Rioja, recordaba los Coléricos, los tenía presentes. Y digo, bueno, esa parte de la historia, cuando nació este proyecto con el Raúl del programa de televisión, a la cual siempre voy a agradecer de por vida porque realmente me permite contar cosas de la historia de San Pacho, la cual llevo adentro y también indudablemente del cielo tengo la influencia en mi caso de mi mamá. Así que me parece que la historia de los Coléricos es muy fuerte, verlos, escuchar su música. Ellos le han generado la herramienta de la música tan hermoso que han generado matrimonios. Muchos de los matrimonios de San Pacho se han formado parejas bailando en los bailes con el romanticismo de la música de los años 60 cuando ellos nacieron. Así que vamos a repetir esa parte de ellos, agradecido a los 4 en nombre de Raúl y mío. Y bueno, como digo, me da cierta emocionalidad porque cuando era chico recuerdo esa historia, alguna vez con muy pocos años me metí en los bailes y me daba pasión escucharlo. Así que Darío, mostrémosle nuevamente a la gente la historia de los Coléricos. En realidad el conjunto se forma por una charla o no sé en qué forma fue con Fernández, el loco que le decíamos, que le gustaba mucho la música, el rock, le gustaba bailar. Entonces me comenta a mí que si podríamos hacer un conjunto, un grupo, para luego hacer algún baile. Y entonces, bueno, a mí me gustaba también la música, así que yo trataba también de hacer algo. O sea, vos ya sabías música. Yo sabía guitarra. Tocaba la guitarra, sí, la guitarra común, yo iba la criolla. Iba al maestro Astorga. Maestro, claro. Y ya algo de música bastante sabía. Bastante por lo que hacía. Entonces, bueno, comenzamos hicimos un grupito donde estaba yo hacía de primera guitarra, el loco Fernández de segunda guitarra, Carlitos Escaranto, estuvo en un momento con batería.
Sí, y tenías otro más que te lo recuerdo, el Héctor Pichón Carballo, que ese era ¿era el bajo o la segunda guitarra? Era bajo. Era el bajo. Era bajo. O sea, el conjunto inicial empieza en el año 64 por idea del Loco Fernández, ¿no es cierto? Pirincho Amaya, Pichón Carballo, como baterista Carlos Escaranto. Eso, exactamente. Y Carlos Escaranto empieza a tocar con ustedes, pero... Sí, estuvo, fue un corto tiempo que estuvo Carlos Escaranto. Sí, ¿y alcanzó a actuar en algún espectáculo? Actuamos en Sporting Club. En Sporting Club. La primera entrada que hicimos. O sea, debutan prácticamente en Sporting Club. ¿Dónde? En la sala, en la sede social que tenían acá, en San Martín y Colón. Exactamente. Allí actúan por primera vez. Allí, sí. Allí, en un té danzante. En un té danzante. Sí. Bueno, pero solamente... tengo entendido que Carlos Escaranto estuvo... sí, muy poco tiempo. Sí, fue muy fugaz su paso por los que Coléricos. Luego entra Saúl Sagardo. Saúl Sagardoy, que va a ser una historia larguísima, Que ¿no es ya cierto? queda Como baterista. como baterista, exactamente, sí. ¿Y ustedes dónde se juntaban los primeros tiempos para ensayar y practicar? Bueno, porque esto requiere mucho entrenamiento y qué Sí. días lo hacían o lo hacían. Sí, con mucho- lo hacíamos en distintos domicilios, ¿viste? Al que le tocaba un día, le tocaba al otro, y los mismos grupos nos reuníamos y ensayamos de esa forma. Hay veces en algún club que nos prestaban, pero bueno, de esa forma nos fuimos armando, en una palabra. O sea, los Coléricos se van armando de a poquito y eso va de menor a mayor. Y eso doy fe porque ustedes estaban, al principio actuaban como grupo secundario en los bailes. ¿No es así? Sí, hacemos soporte nosotros. El soporte que le soporte dicen. que le dicen. O sea, hacían el soporte y después ustedes actuaban. Y así, te hago la última pregunta. ¿Actuaron con qué conjuntos importantes que me dijiste que hicieron soporte? Me decías fuera de cámara vos. Bueno, me decías. ha habido muchos conjuntos que hemos actuado. Bárbara y Dick, en ese tiempo. Estaban Los iracundos, me los dijiste. iracundos también. Y también También los 5 latinos también me dijiste. Cinco latinos. Bueno, con esa chapa que han tenido ustedes Sí, ha sido muy impresionante. realmente con un espectáculo muy Muy bien, Raúl Sagardoy, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va, Raúl? Buenas noches, Raúl, me encuentro muy bien, estamos muy contentos de salir en televisión para todo el público de San Pacho. Es así, bueno, así te va a ir conociendo la gente joven y bueno, y si vos das tu demostración en una de esas tenés un contrato nuevo por ahí, ¿no es cierto? Bueno, yo recuerdo de vos, bueno, como integrante de los bailes y en los lugares que íbamos, recuerdo de vos, de verte siempre tocando y con mucha alegría lo hacías y con mucha simpatía. Era muy agradable. Todo el conjunto en general era muy agradable verlos. Y bueno, ¿vos te acordás en dónde actuaron, por ejemplo? Sí, actuamos en circuito cerrado en Villa Mercedes. Estuvimos tocando en los carnavales de Embalse Río Tercero por 9 noches consecutivas. Y en varios lugares de la zona, Coronel Molde, en el tiempo que transcurrió, que yo estaba en ese momento en el conjunto. Sí, también tengo entendido de que actuaron en LB15, Radio Villa Mercedes, que en ese tiempo, LB16, Radio Ranquel. Pero ahora, contame un poquito ese contrato de carnavales que hicieron en Río Tercero. 9 días tuvieron. Tuvimos 8 días o 9 días, sí. ¿Y todo pago? Sí. ¿Y quién fue el que hizo el contrato, Ali? Bueno, nosotros teníamos como promotor o manager, si le querés llamar, que le estoy rindiendo un homenaje a nuestro querido Aldo Porazo, el padre de Roberto. Sí, él hacía a su vez el manager nuestro de ahí, del conjunto. Espectacular, justo el puesto para él. Exactamente. Él fue con la señora, creo. ¿Puede ser? ¿Fue solo? La verdad Bueno.
De la señora no me acuerdo que hay. Bueno, pero ahí en el grupo ya había habido algunas modificaciones. Ya se había Héctor Carballo había sido reemplazado por Pachi Gance. Por Pachi Gance, y también había sido reemplazado por Pachi Gance, en lugar de Rubén Fernández. ¿Es así? Sí. Rubén Fernández, que es loco, que fue uno de los iniciadores del grupo, sí, prácticamente se había descartado, autodescartado, dijeron ustedes, y bueno, Pachi Gance entra, que va a estar hasta el 67, porque él después se va a estudiar medicina. Bueno, y ahí de los carnavales en Río Tercero, tuvieron muchísima gente, todas las noches concurrida. ¿Cómo era la cosa? Tuvimos un éxito rotundo en todas las noches. Tal es así que también lo voy a mencionar, Charlie Fernández, Carlitos Fernández, unos espectáculos, una noche más linda que otra. Y en una noche anterior que estaba toda la juventud, invitó a los padres, gente mayores, adultas, para que concursieran esa noche a oír a los coléricos. Hizo una presentación, no te imaginas lo que fue eso, porque le tocó de todo ritmo, le tocó pasodobles, rancheras, tango. Estaban tan contentos esa gente y se llenaba. Y ahora recuerdo que muy cerquita de los hoteles donde nosotros actuamos, había un conjunto que no sé si eran los costeños, y a las 3 de la mañana se vino ese conjunto a oírlo a nosotros, a Embalse. Era un orgullo para nosotros que ellos estuvieran ahí en ese momento. ¿Sabe por qué vinimos? Porque allá no tenemos a nadie, están todos acá, dice. Muy bueno, un aplauso para los coléricos. Ya en ese momento habían incorporado a Carlos Charlie Fernández, el no vidente, famoso, que cantó, en Zampacho muchísimas cosas. Recuerdo que tocaba muchísimos instrumentos, cantaba, tenía muy buena voz, y bueno, ella realmente había hecho que los coléricos dieron un pasito más para arriba. Es así, ¿no? Exactamente. Y Carlito tenía una voz prodigio. Me acuerdo cuando cantó New York y después cantó Lava Naguila en hebreo. Eso es algo que todavía me suena en los oídos. Por eso. Aunque usted no lo crea, dominaba tanto esos idiomas tan bien cantados, tan bien pronunciados, que era un orgullo para mí sentirme la de ahora. Sí, ustedes estaban realmente disfrutando de un gran músico, ¿no? Sí, exacto. Porque era muy competente. Bueno, después él va a seguir, creo que a partir del año 69, él ingresa 2 o 3 años y después sigue como solista en distintos lugares, sobre todo en Mendoza y Villa Mercedes. Recuerdo que una noche, estando en Villa Mercedes, me acerco a un pub bailable y lo encuentro a Carlitos cantando y deleitando a muchísima gente, porque era como solista era extraordinario. Y como decís vos, tenía conocimientos del inglés, cantaba en inglés y también... Cantaba en inglés y en norteamericano, dominaba los dos acentos, diríamos. Bueno, te hago la misma pregunta que le hice a Pirincho, ¿no es cierto? Hicieron de soporte de muchos conjuntos famosos. Él me dijo de varios. ¿Vos te acordás de algunos en especial? Sí. Yo estuvimos juntos en un escenario, hacíamos el complemento con los iracundos, con los guaguancó. Detenete un poquito. Los iracundos, contame algo de la historia que me dijiste fuera de cámara. Si nos queda tiempo, la podemos decir. Bueno, yo los conocí personalmente a los iracundos. Yo estoy en la casa de Carlitos Bozo, que era un integrante de un famoso conjunto del Río Cuarto, y llegan ellos a esa casa y me dicen: ¿quién es este pibe? No, este es un chico amigo, dice, que le estoy enseñando batería yo, ¿viste? Y
ahí nomás el batero me alcanza los 2 palitos para que acompañarle y y vos no sabés que me agarró de sorpresa tanto a mí que no creí que fueran tan amigables, tan buenos. Y uno se sentó en el piano, el otro agarró el bajo, el otro agarró la guitarra y dice, vos acompañarlo. Y lo hice, como pude y lo hice. Qué lujas. Fue un lujo para mí, sí, con lo poquito que yo sabía, porque dice, muy bien, dice, pero ese chico hace 2 ensayos que está acá, dice. Bueno. Muy bueno. Yo tenía claro, un conjunto de Fort Boys y éramos 4 integrantes, en el cual 2 de ellos se van con los coléricos antes que yo. Y bueno, yo quedo sin conjunto y está Porazo en el conjunto de los coléricos. No sé cuál es el motivo que Porazo tiene que dejar a los coléricos, y fue en el momento ese que me fueron a buscar a mí y ingresé a los coléricos. Y estuve del 68 prácticamente hasta el 72, 73. Varios años. Sí, estuve varios años, los acompañé a todos los lugares, que bueno, en ese lapso hemos cambiado varios músicos. Carlitos Fernández fue uno que estuvo mucho tiempo que los acompañó, Gitano Baudaña también lo acompañó, entró Emilio Amaya también que los acompañó, o sea que entraba algunos, salía otro, pero siempre estuvimos con el nombre de los coléricos. ¿Quién te llamó del grupo a vos? Mira, yo en este momento no recuerdo, pero tiene que haber sido Mancilla o Balmaceda, que eran los colegas que tenían en Fort Boys, que me preguntaron si quería, porque por eso se iba. No me acuerdo cuál fue el motivo, puede ser que se iba a estudiar o algo así. Bueno, y yo acepté y entré y quedé hasta los últimos días, que me retiré porque me casé. Hermoso. ¿Y cuál fue el instrumento que vos tocabas? El contrabajo. Era hermoso tocar eso. Y sí, pasa de que cuando los iniciamos, como decíamos antes, Pirincho o Sagarboy, que fue una charla de amigos que andábamos con intención de tener algo de algún conjunto, bueno, y empezamos prácticamente con nada. Bueno, y fuimos comprando las cosas puro pulmón, y después tocamos en algunos lados, recibíamos una moneda y fuimos comprando los instrumentos. Nos costó muy caro todo porque no había plata en ese momento. Ensayábamos en la casa de mi padre. En ese tiempo no había otra cosa en el pueblo y se juntaba mucha gente en la calle. Como así también, cuando iniciamos nosotros, al tiempito se iniciaron los coléricos y también se juntaba mucha gente en la calle a escucharlos. Así que era una atracción en el pueblo también, ¿no? ¿Te costó mucho comprar el instrumento? Voy a decir que te costó mucho, era imposible conseguirlo. Costo no en cuanto al dinero solo, sino la posibilidad de la marca o el tipo de bajo que vos necesitabas, o contrabajo. Estábamos muy bien asesorados porque en Río Cuarto había una casa de Tassioli que vendía instrumentos ya prácticamente de la generación que había en ese momento, pero sí, nos costó mucho. La parte de equipos que no se conocían, hemos viajado con Mancilla a dedo, en camión a Buenos Aires a conseguirlos porque los conseguíamos más baratos. Hemos andado, que ahora pensamos, y la edad que teníamos, solo en Buenos Aires, sin saber nada, por direcciones que nos daban y preguntábamos, y hemos hecho hacer equipos allá en Buenos Aires y los hemos ido a buscar. Después también los trabajaba un señor Tomasini, que era el que manejaba algo de un cine en Río Cuarto. Bueno, y así fuimos, pero los equipos en aquel tiempo eran de muy poco voltaje, o sea que no había equipos fabulosos como hay ahora. Yo ya cuando ya salí del conjunto ya se conseguían equipos buenos, de alta, era muy difícil llenar un salón, por ejemplo. Claro. Y todos los instrumentos nos costaron caro en el sentido que no había plata. Dicen todos que el que toca el bajo, el contrabajo, es un poco el equilibrio con el baterista de los grupos, ¿es así? Y son dos cosas que van una con la otra. Si el bajo se cruza, el baterista también lo cruza. Son más o menos parecidos los dos. ¿Recordás en esa época si tenías mucha competencia fuera del conjunto que vos venías, que eran los Fort Boys, estaban ustedes solos, no había más nada? Sí, no había más nada. Y en esa época competencia estaban los Teletap, Río Cuarto, los Modernos, y no había otro conjunto, o sea, tropicales sí, pero otro conjunto no teníamos. Y abarcábamos casi toda la zona acá, Mercedes, la confitería,
Después por el carnaval, toda la zona de Huinca-Renancó, Levalle, General del Valle, Maquena, Achira. Una O sea, siempre teníamos algún lugar para ir a hacer una moneda. De todos los escenarios que tuvieron, ¿cuál era el que era ideal para tocar? ¿Por la gente se prendía rápido, bailaba, la ubicación de ustedes, la conexión de los aparatos eléctricos? ¿Cuál era el más ideal de todos? El más ideal de todo, bueno, había varios. Era la pagoda en Mercedes, en la confitería, una confitería musical que había. Bueno, en Achira también había una buena confitería. Acá también tocábamos en la Sport, y te acordás cuando estaba en la Colón y San Martín. Ahí sabíamos tocar, casi antes se hacían los té danzantes y tocábamos el Atlético. Ahora, salones como el Confra para tocar en ese tiempo no había 100 kilómetros redondos. ¿Por qué? Por la acústica. Dicen eso, actualmente. Sí. No sé ahora que le han sacado la cortina, pero en esa época venían conjuntos muy grandes, los Náufragos, y no lo llenaban con los equipos. Y eso que tenía equipos fabulosos, porque tenía una acústica que en todos salones, si vos le ponías la música un poquito alta, retumbaba y aturdía. En el Confra no aturdías a nadie. Hermoso. ¿Por qué se basaron en esa temática de hacer un poco la combinación de lo que eran mundialmente los grandes conjuntos, como los Cinco Latinos, o en América conocidos los iracundos? ¿Era un gusto personal o creían que esa era la moda del momento? Era lo más comercial que había, y entonces de esa forma te buscaban para hacer relleno. Hicimos relleno muchas veces, acá cuando venía Fico de Río Cuarto, en los bailes fabulosos que hacía el Atlético no cabía un alma. Cuando vino Sandro al Confra, que se veían todos los espectáculos, de mayor nivel en la República Argentina, estuvieron todos en San Pancho. Los coléricos frustraron mi carrera futbolística. Ah, la mierda. Tomá. El día anterior jugué 20 minutos en una de las divisiones de confraternidad, en Holber, ante Independiente de Holber. No existe más nada eso. Esto fue día domingo. El día lunes, yo me había acostado temprano y me dicen ahí mi mamá, te vienen a buscar. Bueno, ¿quién es? El señor Mañago y el señor Balmaceda. Francisco Tala Balmaceda. Bueno, me levanté como tiro. Y los atiendo ahí y me dicen, mira, te escuchamos cantar en un baile de carnaval en confraternidad. Nos gustó, dice, queríamos ver la posibilidad de que puedas ensayar con nosotros. Era mi sueño. Me cambié y me fui al ensayo, que era en la calle General Paz, 254, en la casa de la familia Mañago. Y ahí fui. Tuve que optar entre la música y el fútbol. ¿A que no sabes dónde fue a parar el fútbol? Sí, me imagino. Bueno, ingresaba en un conjunto de profesionales, porque los coléricos eran eso, profesionales. Y me dijeron así, livianito nomás, acá se ensaya de lunes a miércoles, hay un impasse el jueves, los que tenían novia, y después el viernes. Y el sábado vamos a tocar. No se debe faltar al ensayo. Bueno, viento, tormenta, lluvia, ahí estábamos ensayando todas las noches. La experiencia fue maravillosa. El primer lugar donde fui a tocar fue a Vicuña Maquena, pero un poco para subir al escenario a ver cómo era. Y después se produjo mi debut acá en San Pacho el domingo 4 de enero de 1970, siendo soporte nada más y nada menos que de Sandro, acá en Confraternidad. Hermosa noche, inolvidable. Y ahí comenzó una sucesión de hechos agradables. Para que ustedes dimensionen un poco, los coléricos eran número puesto en la fiesta provincial del trigo de Villa Huidobro. Muchas veces fuimos ahí. Hemos estado actuando muchas veces en lo que era la confitería de colegiales, que lo mencionó Víctor recién, la pagoda.
casi todos los sábados a la noche. Íbamos a tocar ahí. Y hemos tenido fiestas realmente hermosas. Pero cuento otra anécdota. Fuimos a tocar, para mí la fiesta más maravillosa que vi fue la de la facultad, la COBEFAC de San Luis. Se hizo el baile en el salón del aeropuerto. Y ahí bajaban los estudiantes con sus limusinas, con un lujo espectacular. Y estábamos ahí y en un determinado momento hace su ingreso los egresados de esa facultad, farmacia, bioquímica, y siento una voz que dice, pero si están los coléricos, los músicos de mi pueblo. Era el intendente Pelser, que egresaba a su hija. Mira los años estamos hablando, ¿no? Eso fue una cosa muy linda, muy agradable. Al otro día, día domingo, actuamos en LB13, Radio Granaderos Puntanos, con una gran audiencia acá en San Pacho. Fíjese la calidad de los medios, ¿no? Hemos estado en Radio Río Cuarto, en LB15, bueno, en Radio Los Granaderos Puntanos, hemos estado en LB20 y LB22, de la Bulaye y Huinca-Renancó. Teníamos un gran promotor que era Carlos Dúculi, que nos vendía con lugares muy alejados algunos y muy buenos. Hemos sido soporte de grandes grupos en otros lugares. Por ejemplo, cuando actuaron Los Ángeles Negros, que era el furor de la época, ellos actuaron en la pista de Club Velocidad de Vicuña Maquena. Inolvidable, noche de verano, bailando ahí con Los Ángeles Negros, ni te cuento. Hemos sido jurados de elecciones de reinas. Y cuento una anécdota de Villa del Carmen. Las candidatas, muy bonitas todas, menos una. Pero yo, ojo muchachos, que esa morocha es la hija del presidente. Y si le elegimos, tenemos baile asegurado. Le elegimos reina. Tuvimos baile en aquella zona. Bueno, yo anduve hasta agosto del 72, que me tuve que ir a la Marina. En aquella época tocaba la guitarra. Y fue, digamos así, el causante de una vida poco feliz en la Marina, porque no tenía novia ni nada, pero había dejado el grupo. Entonces los suplentes fueron Gitano Baudaña, Rubén Baudaña y Ticho Balmaceda. Después vuelvo en el año 73, regreso y lo primero que hice, reincorporarme al grupo. Y ese redebut, digamos, se hizo aquí en el Club Social, en una de las fiestas de verano maravillosas. Y por supuesto que con el gran suceso que siempre imponían los coléricos, porque donde estábamos siempre había mucha gente, siempre había lugares donde nos reconocían, donde se tenía en cuenta la trayectoria. Ya digo, todos profesionales, porque viajábamos bien, teníamos en qué viajar, en qué estar, teníamos una seguridad total sobre el escenario, elegíamos los temas, como dijo Víctor, los temas comerciales, más comerciales, porque eran más fáciles de hacer, pero los lentos de aquella época, ¿se acuerdan ustedes? Lo que eran los galos, que estuvieron acá en Confraternidad, Los Ángeles Negros, estuvieron acá en Confraternidad, los iracundos que vinieron tantas veces. ¿Se acuerdan de Fedra y Maximiliano, que era un dúo parecido a Bárbara y Dick? Los Náufragos, Juan Ramón, tantas veces, ¿no? Y después estaban los grandes bailes del 20 de junio, Salón Confraternidad a lleno y Salón Atlético San Pacho a lleno. ¿Qué hacían los muchachos? Y bailaban una presentación en uno y se cruzaban al otro. Y se intercambiaban las contraseñas. Y se decían, mirá que en el Atlético está la Juanita, mirá que en Confra estaba Mariguita. Entonces se producía un impasse ahí de salones diferentes.
La época de los grandes té danzantes que inventó el bichito Rivarola. Lo inventó como cosa simple y al último se hizo una cuestión multitudinaria y de ahí surgieron grandes figuras de la música como Darío Galván, ¿se acuerdan? Jorge Sena tenía un grupo que se llamaba Los Daddies y venían a tocar y nosotros también éramos número puesto. Y hubo una pareja que tuvo asistencia perfecta durante 6 o 7 años que era Roque Garay y su novia en aquellos años, actual esposa, que no faltaron nunca y se le dio el premio por esa asistencia. Recuerdos imborrables de una época maravillosa que tuvieron a los coléricos como principales protagonistas. Sentado frente al mar,
Eduardo Travaglia y compañía, con la seguridad de siempre. Fotoestudio Cumín, talleres gráficos Cumín, artículos de oficina, plastificados, anillados, álbumes, cuadros, factureros AFIP, folletería, cartelería, gigantografías, impresiones láser color y plotter, servicio de pago online y Western Union. Muchos años trabajando en familia. Belgrano 459, horario comercial, Zampacho. Pablo Mediot, servicio para el funcionamiento de tu celular, computadora, tablet en varias modalidades. Se crean artesanías 3D. Se realizan impresiones, copias en blanco y negro y colores. Llámalo al 0358 154 199 761. Las Heras 494, Zampacho, Córdoba. La Municipalidad de Zampacho acompaña este proceso histórico encaminado hacia los 150 años de la Fundación, fomentando la difusión de la historia de nuestra población, rica en matices y sintiendo orgullo por lo que representa. Movicorsa, servicio de movimientos de tierra en gran escala con máquinas viales, nivelación de suelos en terrenos y espacios similares, alquiler de contenedores para desechos de escombros y materiales similares. Disponemos de una flota de máquinas viales y camiones. Ruta Nacional número 8, entre Rivadavia y Moreno, 03582 64 91 70, 03582 464 563, Zampacho, Córdoba. Municipalidad de Coronel Moldes, trabajando para una ciudad en constante progreso, con orden y armonía al servicio de todos sus habitantes. Estamos pensando la ciudad que nos merecemos, porque somos orgullosamente moldenses. Municipalidad de Coronel Moldes, más para Moldes. Empresa Osana, servicios fúnebres. En los momentos más difíciles, la contención de un grupo de personas preparadas para esto. Flota de vehículos y salas velatorias equipadas. Servicio de nichos y depósitos de urnas para el descanso eterno. Nos conocen hace muchos años. Boulevard Sarmiento, esquina San Martín. Urgencias 0358 156 010 149. Pagos con tarjetas. Zampacho. Consultorios Mediot. Servicio de salud, 4 ramas de la medicina: odontología, nutrición, psicología, psiquiatría. Seriedad y experiencia. San Martín 132, Zampacho, Córdoba. Fijo 410-300. Cerealistas Moldes, acopio de cereales, agroinsumos, agroquímicos, logística propia, fertilizantes, una verdadera empresa. Avenida Agustín Tosco 336, teléfono fijo 03582 481 308, Coronel Moldes, y en Zampacho, San Martín 380.
El Uruguayo Deportes, indumentaria deportiva, calzado, marcas Nike, Reebok, Fila, Topper, Puma, Adidas, abrigos de invierno, ropa para verano, todos los modos de pagos actuales. Boulevard Sarmiento 130, teléfono fijo 410-034, San Pacho. Estamos llegando al final del año, ¿no es cierto? Estamos llegando, estamos cumpliendo con nuestro requisito que fue hacer este programa y estamos también totalmente agradecidos a la gente que nos acompañó en el transcurso del año y medio que tuvimos. Sí, sí. 2024, la mitad y 2025. Sí. Y allí tuvimos muchas personas que en el día a día, cuando nos encontrábamos en distintos lugares, nos estimulaban a seguir el programa. Sí, sí. Eso valió muchísimo, porque nosotros en un primer momento no sabíamos cómo nos iba a ir, pero recuerdo que el primer momento, cuando se lo planteamos al intendente Franco Suárez, ahí nomás le explicamos cómo iba a ser y ahí nomás nos aceptó y nos ayudó con sus auspicios, con lo cual pudimos estar vivos, digamos, y gracias a todos los auspiciantes que nos ayudaron en el transcurso del año, pudimos estar vivos, porque esto, por supuesto, genera gastos y una serie de factores que debemos hacerlo. De mi parte, yo les puedo decir que lo hice con todo el corazón, con todo el amor de hacer algo para los zampachenses. Y bueno, yo agradecido a todos esos zampachenses que llegué, y fueron varios, calculo, no sé el número ni el tipo de rating que tuvimos, pero fueron muchos los zampachenses que me saludaron en distintos lugares de mi querido pueblo. Yo totalmente agradecido también a Darío, al canal, que nos prestó estos espacios para poder hacerlo, y a todos ustedes, ¿no es cierto?, televidentes zampachenses, les deseo una feliz Navidad y un próspero 2026. Muchísimas gracias de corazón para todos ustedes. Bueno, en el caso mío, yo también siempre voy a repetir, como lo dije recién, la palabra agradecimiento. Fuimos a la Intendencia porque no para pedir permiso en sí, porque tenemos la libertad, sino que no queríamos pasar el año oficial del programa oficial, a la cual había un programa oficial que el Estado hacía. Y bueno, a pesar de eso, el canal nos abrió la puerta, así que tanto a Gabriel Olivera y a Daniel Olivera y a Darío Martínez, sobre todo al Darío, que lo hemos llevado de aquí para allá todo el año. No es fácil hacer un programa de televisión, genera cambios, improvisa mucho. Por supuesto, y con la mano en el corazón, voy a agradecer a todos los auspiciantes, los comercios y las empresas que nos han acompañado. Algunas ya no están y otras siguen y se han incorporado nuevas. Tenemos la grilla también, otras que van a venir, y que bueno, que sin ese patrocinio comercial también no hubiera sido fácil, porque hay que ser honesto y hay que decirlo públicamente. Darío tiene un trabajo, no le es fácil sentarse en la computadora, trabajar, editar, y eso hay que remunerárselo porque corresponde, es un trabajo. Él se dedica a eso y los que estamos en este rubro sabemos, así que con ese agradecimiento también grande al nombre, gracias Darío, con sinceridad. Como todo programa de televisión, hemos tenido puertas adentro lindos momentos, feos momentos, pero para mí, yo siempre voy a decir que es una bendición de Dios. Yo siempre lo digo, soy agradecido de que este programa haya venido al aire, porque como lo dije hace un rato en el bloque anterior, primero por la mamá, porque ella fue la que empezó a trabajar sobre la historia de San Pacho,
y había gente que antes de ella, pero bueno, en mi caso, por alguna razón, al no estar en este mundo terrenalmente, me brotó esa idea y bueno, y como dijo Raúl recién, se fueron dando todos los ingredientes domésticos para que el proyecto naciera. Nos sobra material para hacer dulce. Ojalá el año que viene el canal nos siga abriendo la puerta, por eso lo vamos a agradecer. También quiero agradecerle personalmente a Emanuel Vettore, porque el propio Emanuel Vettore, el propietario del Grupo Vettore, el presidente del directorio de la empresa, también nos ha hablado del programa, nos ha felicitado, así que yo eso también tengo la obligación moral de agradecerlo. Y bueno, y todos aquellos que no hemos ido a la casa, que no le hemos tocado el timbre, que todavía queda mucho, así que el año que viene vamos a completar las historias. Solo ahora decimos feliz Navidad, feliz Año Nuevo, pásenla bien, el programa va a seguir estando al aire, nos van a seguir viendo, así que todo eso va a pasar ahora cuando venga el descanso en enero. Simplemente, como dijo Raúl, en nombre de los dos, muchísimas gracias y 1.000.000 de veces gracias. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, y así de esta forma el programa número 64 y sobre todo la alegría de que hemos contado 64 horas de la televisión de nuestro bendito Zampacho. El rumbo de Zampacho en los 150 años. Hasta la próxima. Chao.